Amigos, vamos a meternos de lleno en uno de los temas más importantes que tenemos en la semana. Saben que he arrancado una columna la semana pasada, gran debut el que ha tenido. Me siento Nito Artaza en los teatros de revista. Somos buenos padrinos. Sí, gran debut. Su padrino en realidad es Samuel Zamorano, lo cual, insisto, es un poco preocupante para ella. Ha traído a esta columna la temática de las cuestiones judiciales, las cuestiones penales y cómo se debate en los medios de comunicación. A veces pecamos de ignorantes nosotros mismos y no sabemos de qué se trata. Para eso tenemos una especialista. Ese es el carácter que le damos. Está Sol Fernández de Aguerre con nosotros. ¿Cómo estás, Sol? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, repercusiones del debut de la semana pasada. Bárbaro, afortunadamente toda la gente que la ha escuchado, no fue tanta de mi parte porque tenía temor por la primera vez, pero... No avisó. No avisé mucho, no. Qué feo. Solamente la familia, pero bueno, esta vez ya le avisé a alguna que otra persona más. Así que lo puse en Twitter, claro. Lo que ha fallado es la capacidad nuestra. No pudimos grabar el programa pasado. No, me avisó el otro día. Somos unos Carlitos Qué y no te... vergüenza. Me quería morir, la verdad que el debut no hayamos podido grabar la columna es casi como una... Somos de segunda división. Sí, nos fuimos a la B. No importa, queda en el recuerdo de todos nosotros. Claro, como el debut de Maradona, por ejemplo, en Mar del Plata no hay filmación, queda en la retina. ¿De qué vamos a charlar hoy, Sol? Hoy preparé un poco el tema de Lalo Ramos, que está haciendo... noticia en todos los portales también, porque hoy se llevó a cabo una audiencia preliminar. Entonces, bueno, como para poder explicar un poco, ya que vi en algunos artículos periodísticos que hablaban sobre el tema, bueno, relatan más o menos el hecho que ocurrió el 29 de marzo del año pasado, que cuando conducía esta persona, un Mercedes-Benz chocó desde atrás a un Corsa a la altura del kilómetro 19 de la ruta 226, ¿verdad? Y a raíz del impacto en el que iban dentro del Corsa un matrimonio con 2 hijos, el menor sufrió varias lesiones y que, según las pericias que le realizaron, resultarían ser irreversibles. Entonces, bueno, la persona de Lalo Ramos, en realidad ahora lo que se debate en esta audiencia es si él puede pedir, si le van a conceder en realidad la suspensión de juicio a prueba o no. ¿Qué significa un juicio a prueba? ¿Qué significa pedir la suspensión del mismo? Totalmente, eso era de lo que más o menos quería explicar. En realidad, para todos los delitos, ¿sí?, tipificados en el código, que no excedan una pena de 3 años, una persona imputada del delito puede solicitar la suspensión de juicio a prueba, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, el artículo está desdoblado en varios incisos, ¿sí?, y hay varias interpretaciones que realiza la jurisprudencia local y provincial, obviamente, respecto al tema. El artículo 76 establece las condiciones por las cuales se puede establecer, se las puede solicitar, y después, en el segundo párrafo, también habla del concurso de delitos. Es decir, que si aparte de unas lesiones culposas, como es el caso, concurrieran con otro delito, por ejemplo, que después o lo hayan amenazado también a la persona, o con cualquier otro delito, sí, que también se puede pedir siempre y cuando la suspensión de juicio a prueba, siempre y cuando la pena mínima prevista no exceda los 3 años también. Entonces, esos serían los casos en los que una persona puede llegar a pedir. ¿Qué significa la suspensión de juicio a prueba? Que durante el plazo de 1 a 3 años que puede ir, depende de la gravedad del delito, en ese plazo el imputado tiene que cumplir ciertas condiciones. Las condiciones las establece el juez o el tribunal que intervenga en el caso. Pueden ser, y aparte de eso tiene que tratar de resarcir el daño en la medida en lo que se puede, obviamente. Uh-huh. Si a mí me matan un ser querido, con que me den dinero, una suma, evidentemente no me va a recuperar a la persona. Pero en este caso, que hubo unas lesiones y que el chico necesita un tratamiento, uh-huh, él ofrece pagar una suma de dinero para costear los costos que puede llegar a acarrear el tratamiento. Pero implica no pasarlo detenido este proceso, digamos. Exactamente, o sea, por eso el plazo que puede ser de 1 a 3 años, eso lo establece el juez de acuerdo a las características de cada caso. No es que hay una regla básica, es de 1 a 3 años a discrecionalidad del juez. Ajá. En ese tiempo él tiene que cumplir una serie de condiciones, como por ejemplo fijar residencia, puede ser sometido a un tratamiento psicológico o para tratar una adicción, por ejemplo. En este caso él iba circulando con 1,54 de litros de alcohol en sangre, y pueden solicitarle eso, pueden solicitarle que no se acerque a determinados lugares, puede pedírsele también que tiene que fijar domicilio fijo, no puede ausentarse del país, uh-huh, y tiene que acercarse todos los meses al patronato de liberados también. Bien.
Son una serie de condiciones que esas las estipula el juez y pueden variarlas en cada caso. También pueden pedirle que realice tareas comunitarias, que trabaje sin cobrar un salario, ¿sí? A beneficio de cualquier entidad que se le pueda pedir. Ahora, ¿esto por qué surge en un primer momento la idea de aplicarlo de 1 a 3 años, como si esa persona no hubiera hecho nada? En realidad, ¿por qué surge esta idea? Es de 1 a 3 años porque las penas estipuladas para esos tipos de delito, el máximo es de 3 años. Entonces, lo que la persona esta tendría que cumplir dentro de la cárcel, lo va a cumplir con otras normas, ¿sí? Solamente lo puede pedir, o sea, se le concede esta vez y se le puede volver a conceder otra vez más después de que se extingue esa acción y transcurren 8 años. Si él en el transcurso de esos 3 años, o 2 años, o 1 año, vuelve a cometer un delito, el juicio, la causa se vuelve a reabrir y se lo va a juzgar. O sea, no es que va a ser culpable de esa causa que se le investiga, sino que se va a volver a reabrir la investigación y se lo va a juzgar a ver si es culpable o no. ¿Sí? En el caso que se comete un nuevo delito y se termine la suspensión de juicio a prueba, no va a poder volver a solicitar nunca más una suspensión de juicio a prueba por cualquier otra causa. Ni transcurriendo 8 años, ni 10, ni 20. Nunca más va a poder volver a pedir una suspensión de juicio a prueba. ¿Y ahora es algo que se estaba analizando para este caso? Para este caso en particular, claro. En la audiencia preliminar de hoy, la suspensión de juicio a prueba se puede solicitar desde el artículo 308 que habíamos hablado el otro día, que es la declaración indagatoria. Desde ese momento hasta 30 días antes del debate oral, el fiscal y el defensor son los que tienen que ponerse de acuerdo, ¿sí? A ver si van a solicitar un acuerdo de suspensión de juicio a prueba o no. Lo que en realidad está en discusión en el artículo 76 es si se requiere el consentimiento del fiscal para solicitar la suspensión de juicio a prueba. Porque el fiscal es el encargado de llevar la investigación a cabo. Entonces, el defensor obviamente que va a querer que se le suspenda el juicio a prueba a su defendido, claro, para que no vaya en prisión. Pero bueno, el fiscal también se entiende en algunos casos, hay algunos jueces que entienden que es necesario que el fiscal consiente esta petición en determinados casos. Hay otros que creen que no, que en realidad más abajo, en el tercer párrafo, en realidad está hablando del consentimiento del fiscal para los casos más graves, no para los casos que tengan una pena menor de 3 años. Ajá. Es bastante complejo, en realidad no es tan fácil de entender, por eso bueno, tratamos de hablarlo más cercano a que la gente lo pueda entender. La realidad es que sí, uno comete un delito que está en el código y dice que tiene una pena de menos de 3 años, esa persona podría solicitar la suspensión de juicio a prueba y el fiscal, más allá del consentimiento que preste el fiscal, el defensor puede solicitarla y el juez puede concederla. Es decir, que en el caso de Helado Ramos, si se iría a juicio, ¿no habría una pena mayor de 3 años o esto no tiene...? Claro, la realidad es que la causa está tipificada como lesiones culposas agravadas. Casualmente en el diario La Capital, que había salido una nota, ellos dicen casualmente que son lesiones culposas agravadas, pero dicen, entre paréntesis, que es el artículo 90 el que se estaría aplicando en este caso. El artículo 90 no habla de lesiones culposas, sino de lesiones dolosas, o sea que ya ahí ya estaba mal manejada la información. Ajá. Corresponde por este caso el artículo 94 del Código Penal, que son lesiones culposas agravadas, que sería lo que sucedió en este caso. Salvo que se pida cambio de carátula, ¿no? Totalmente. La realidad es que hay distintas maneras que se puede tipificar un delito, puede ser culposo, doloso o con dolo eventual. El dolo eventual es una figura muy controvertida. La realidad es que hay varios doctrinarios, varios juristas, desde Zaffaroni a Frías, hay un montón de especialistas en el tema que tratan de trazar una línea que es muy delgada para establecer si un delito fue culposo o dolo eventual. La realidad es que a veces, obviamente con los casos de los accidentes de tránsito, siempre hay gente que se aboca más por la postura que es un delito culposo, que es una persona que actuó imprudentemente, negligentemente al momento de conducir un vehículo y que termina ocasionando una lesión o el daño contra la vida de una persona. Sí, pero es porque yo estoy conduciendo y no manejé bien o fui imprudente en mi manejo y termino ocasionando un mal. Claro. ¿Sí? Y el otro es el dolo, es que yo quiero con ese auto o con ese vehículo matar a alguien. Claro. O sea, yo salgo por la calle y veo a una persona que quiero hacerle un mal, entonces voy con el auto, voy y lo mato, porque tengo el deseo y tengo la voluntad y la intención de querer matarlo. En la culpa yo no tengo la intención de querer matar a alguien y hacerle un mal a alguien, sino que yo soy negligente, soy imprudente en mi manera de obrar y termino ocasionando ese mal. En el dolo eventual, para poner un ejemplo, yo salgo al barrio La Peregrina y voy con mi auto a 150 kilómetros por hora. Está lloviendo y sin embargo voy a esa velocidad en un barrio que no tendría que circular esa velocidad. Está bien. Entonces, yo no quiero matar a nadie, pero yo sé que con mi accionar podría ocasionarle un mal a alguien. Claro. Entonces, la realidad es que uno tiene que pensar, uno sabe si es dolo eventual o no, ubicándose
en la mente y en lo que la persona pensó al momento de cometer ese delito. Claro. Es bastante complejo, es un misterio en realidad, porque uno, ¿cómo hace para saber Imposible. qué es lo que la otra persona? Se basa en las causas y en cada caso particular. Y el elemento que hablábamos sobre el nivel de alcohol en sangre que tenía Lalo Ramos al momento de este fatal accidente, ¿puede ser un elemento que utilice la defensa para decir que no estaba consciente de lo que estaba haciendo? Esa es otra circunstancia. La realidad es que uno cuando escucha en distintos lugares esa persona chocó, estaba alcoholizado y encima queda libre. Para todos estos tipos de delitos que tienen una pena menor a 3 años, la realidad es que tampoco quedan en prisión mientras que se investiga la causa. La prisión preventiva, que ya lo vamos a hablar más adelante en cualquier otra oportunidad, pero puntualmente es que mientras que se está llevando a cabo la investigación, la persona quede privada de su libertad, por un plazo obviamente reducido. En este caso, Lalo Ramos, como habían titulado hace un tiempo, Lalo Ramos lesionó a una persona, chocó a una familia y estaba alcoholizado y quedó libre. Quedó libre mientras que dure la investigación, no es que no se lo condenó ni que no se lo va a considerar culpable o no, eso tiene investigación y todavía no se sabe. Claro. Totalmente. Pero bueno, puntualmente en este caso lo que se está debatiendo es si pueden solicitar la suspensión de juicio prueba o no, si el fiscal tiene que prestar el consentimiento o no en este caso puntual, o si con el pedido de la defensa solamente bastaría. Claro. Y nos cambiaría mucho la situación, ¿eh? Hablamos, por supuesto, con Sol, ¿saben? En realidad lo hacemos más para entender nosotros que ustedes, que están del otro lado. Es un beneficio para nosotros, porque se habla mucho de estas causas, se titula demasiado sobre cuestiones, cómo va avanzando la causa, cuáles son los pedidos. Y lo digo honestamente, a riesgo de quedar como un burro total, muchas veces uno no sabe la profundidad de lo que implica, por ejemplo, el pedido de suspensión de juicio a prueba, cómo va a afectar la causa, cómo va a seguir. Es importante poder charlarlo en los medios de comunicación. Totalmente, la realidad es que cada caso es un caso particular y hay que en realidad poder ver la investigación y sacar cada persona, cada letrado, cada persona que especialista en el tema, sus conclusiones de afuera o intervenir y decidir en esa misma. Lo que nos había quedado pendiente era el tema del alcohol en sangre. Se nos fue. La realidad es que no es considerado un agravante que una persona esté alcoholizada. Sí, al contrario, se puede llegar a interpretar en base al artículo 34 que habla de cuándo no es punible un delito. Depende si estaba si estaba consciente o no, más allá que obviamente que las facultades están disminuidas cuando uno toma alcohol, pero una cosa es estar prácticamente en coma conduciendo y otra cosa es tener 1,54 como tenía este hombre. La realidad es que tenía conciencia de lo que él hacía. Eso tampoco está tipificado en el código si corresponde o no agravarle o no la pena. La realidad es que no es un agravante y no es un atenuante. No es que lo va a liberar de culpa o no. Claro. Queda a discrecionalidad del juez lo que él quiera, lo que él considere de acuerdo a todas las circunstancias del caso, interpretar para este caso en particular, pero no es un agravante. O sea, eso es algo que todo el mundo siempre dice, estaba borracho, es peor. No, la realidad es que no es un agravante considerado en el código que la persona esté conduciendo alcoholizada. Qué difícil, ¿no? Qué es difícil poder comprenderlo, lamentablemente es la ley, es lo que está en el código, lo que dictaminaron, lo que en realidad escribieron los legisladores en su momento, y para poder modificarlo hay que modificar. Puede pasar, Sol, que hemos visto la semana pasada la denuncia del abogado de la familia de Thiago Joel, que habló sobre denuncias, sobre amenazas, recibió amenazas directas, concretas, hablando sobre el caso de Thiago Joel. Puede ser que para un juez eso modifique o sea algo que condicione la definición del juicio, de la sentencia, del fallo, cómo se ha desarrollado y lo que ha sufrido este abogado. La realidad es que eso ocurre por una causa aparte, pero obviamente que en el marco de esta causa, que es la más importante, se va a solicitar pedir unas copias de las actuaciones seguramente, porque es lo que se realiza más o menos en todas las investigaciones, como para poder adjuntarlo. La realidad es que el hecho es un hecho aparte, más allá que tenga relación con el caso, y se tendrá que determinar quiénes son y quiénes fueron las personas que lo amenazaron puntualmente y tendrán una responsabilidad por eso.
Pero es más probable que termine afectando más a la parte amenazada que al que amenazó, ¿no? Porque es difícil de comprobarlo también. Sí, la realidad es que depende cómo lo han amenazado, si ha sido personalmente o por teléfono, si se puede determinar la titularidad de la persona que te realiza una llamada por teléfono, o si vos lo reconocés y sé que fue tal persona, ir y denunciar a esa persona puntualmente y se le sigue una causa por amenazas a esa persona puntual, pero no tiene que ver puntualmente con el caso a investigar, que es las lesiones en este caso, ¿no? Amigos, hablamos sobre cuestiones jurídicas, sobre cuestiones penales. Hablamos con la doctora Sol Fernández de Aguerre, que uno la escucha así tan joven, con esa voz, y le suena que es demasiado poner el título. Pero todo lo tiene. Eso sabe. Pero lo tiene, es un título que tiene, y además nos ayuda a nosotros todos los viernes a comprender un poco sobre lo que está pasando y con la actualidad. El viernes que viene te vamos a tener aquí. Totalmente. Y hoy grabado va. Hoy lo dejamos para el recuerdo. Sol, mil gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Pasaba Sol Fernández de Aguerre con nosotros en un día perfecto, ayudándonos a comprender en esta interesantísima columna sobre cuestiones jurídicas. Ustedes nos llaman al 496-1965.